Si la duda te asalta cuando escuchas la expresión millones de años, te invitamos a unirte al grupo de oyentes que incrementan su admiración por la obra creadora de Dios en Evolución versus Creación, con el Magíster Cienciario Hugo García. Evolución versus Creación, analizando la ciencia y su relación con el conflicto evolución versus creación. Estimados oyentes, reciban un saludo afectuoso en esta nueva ocasión en la que nos disponemos a considerar otro aspecto del gran dilema, evolucionismo o creacionismo. Hoy vamos a tratar sobre un tema fundamental en el debate sobre los orígenes, la base de todo lo que tiene vida. Nuestro tema es la maravillosa célula. ¿Apareció por casualidad o por diseño? Pero antes, repasemos un poco sobre el programa anterior. Nuestro tema fue el lenguaje y su relación con el conflicto sobre los orígenes. Mencionamos que la capacidad para hablar es una exclusividad humana. Hay animales que emplean algún método de comunicación, pero lo hacen de manera sencilla, como por ejemplo para indicar peligro y emprender la huida. Los animales usualmente comunican el equivalente a pocas palabras. No así los humanos, quienes empleamos un sistema extremadamente elaborado como es el lenguaje oral. También nos referimos a la laringe como el órgano principal de la fonación, pues allí están contenidas las cuerdas vocales. Mediante ellas no solamente podemos hablar, sino también podemos cantar. Y estas dos actividades parecen sencillas, pero en realidad son muy complejas. Y si podemos hablar y cantar, se debe a que disponemos de una unidad de procesamiento central que es la cúspide de la complejidad, el cerebro. Este órgano es lo que nos diferencia marcadamente de los animales. El cerebro nos capacita para pensar, para crear, inventar, idear, para recordar, para interactuar con nuestro ambiente, para hablar, para cantar, entre otras actividades. Todo esto es asombroso y extraordinario. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es el origen del cerebro y del lenguaje? ¿Es razonable pensar que aparecieron por casualidad, como resultado de una evolución que no está dirigida por nada ni por nadie? ¿O el cerebro y el lenguaje son una evidencia más de que hemos sido diseñados por un agente inteligente? El evolucionismo es una ideología que supone que los seres humanos y la vida en general son producto de la casualidad, pero no hay experimentos ni evidencias incontrovertibles que respalden dicha ideología. La casualidad no produce complejidad, solo la inteligencia produce complejidad. Las evidencias que, según sus partidarios, respaldan la evolución son solo interpretaciones o meras explicaciones. Cuando analizamos el cerebro y el lenguaje y consideramos la complejidad involucrada en ellos, nos damos cuenta de que deben tener su origen en un agente muy inteligente. Tal es el objetivo general de esta serie de programas, que reconozcamos, mediante consideraciones científicas, que los humanos y la vida en general son resultado de un diseñador inteligente, del Dios creador. Nuestra consideración para hoy tiene como punto central la célula. Conozcamos en primer lugar un poco de la historia de la célula. Desde la antigüedad, las plantas y los animales han sido de gran interés para los humanos, no solamente por cuestión de dependencia y supervivencia, sino también por curiosidad intelectual. ¿Cómo funcionan internamente las plantas y los animales? De las hojas se sabía que eran verdes y estaban recorridas de nervaduras. De una manzana se sabía que tenía una cáscara delgada y roja,
y una pulpa blanca y jugosa. De un trozo de carne se sabía que tenía color rojo y que estaba constituida por fibras. Pero visualmente no se podía obtener más información, hasta que se inventó el microscopio, el cual abrió una ventana para conocer los detalles del interior de las plantas y de los animales y para investigar cómo funcionan. El científico inglés Roberto Hooke, en el año 1665, examinó con un microscopio unas láminas muy delgadas de la corteza de un árbol y en ellas vio un conjunto de compartimientos diminutos que comparó con las celdas de los monjes en los monasterios y los llamó células. Estos cuartos diminutos eran las paredes de las células vegetales muertas que conformaban el corcho del árbol. A partir de allí, se descubrió que los vegetales y los animales están constituidos por unas estructuras muy pequeñas a las que se llamó células. Todo lo que tiene vida está hecho de células. Los seres microscópicos como bacterias, protozoarios y algas son unicelulares, esto es, están constituidos por una sola célula. La mayoría de las criaturas son multicelulares. Mientras más grande es la criatura, más células contiene. Se estima que un ser humano contiene decenas de billones de células. Recordemos que las células son sumamente pequeñas. En el espesor tan delgado de la hoja de un vegetal puede haber varias decenas de células, unas sobre otras. La célula es, pues, la unidad estructural de todas las formas de vida. Usualmente, las células están agrupadas formando tejidos, como el tejido muscular y el tejido nervioso. El conjunto de tejidos forma el órgano, como por ejemplo un músculo o el estómago. El conjunto de órganos forma el sistema, como por ejemplo el sistema digestivo. Y el conjunto de sistemas forma el individuo. El ser humano consta de varios sistemas, como el digestivo ya mencionado, el sistema nervioso, el circulatorio, el respiratorio y el muscular, entre otros. Una organización similar encontramos en todos los organismos multicelulares. El individuo consta de sistemas, los sistemas constan de órganos, los órganos de tejidos y todos los tejidos constan de células. La célula es, pues, la estructura fundamental de toda criatura viviente. Ahora bien, en este planeta existen millones de especies distintas, tales como perros, gatos, caballos, naranjos, manzanos, cedros, caobos, etcétera, etcétera. Y todas estas especies distintas, que existen por millones, tienen una organización similar, siempre teniendo como base fundamental la célula. ¿Puede una organización tal surgir por casualidad, como pregona el evolucionismo? Es razonable creer que un proceso ciego, no dirigido por nada o por nadie, pueda producir una diversidad tan formidable de seres vivientes. ¿No es más razonable admitir que una organización tan exquisita en cada criatura viviente requiere un diseñador inteligente? En la época cuando Darwin escribió su libro El origen de las especies, la célula era considerada una insignificancia gelatinosa. Sobre este aspecto, el bioquímico Michael Behe escribió un libro que se ha convertido en un clásico y con el cual ha asestado un golpe mortal a la teoría de la evolución. El libro escrito por Michael Behe se titula La caja negra de Darwin. El autor define a una caja negra como un instrumento o dispositivo cuyo funcionamiento es desconocido, misterioso. Se sabe qué hace, pero no se sabe exactamente cómo lo hace. El ordenador o computador sirve como ejemplo de una caja negra. Sabemos qué hace, pero ignoramos exactamente cómo lo hace, a excepción de algunos pocos que diseñan el hardware y el software del computador. Pues bien, en la época de Darwin, la célula era una caja negra.
Los biólogos sabían de la existencia de la célula porque la podían ver con el microscopio óptico, pero cómo estaba constituida internamente no sabían y tampoco tenían idea de cómo funcionaba. Por eso, para Darwin y para científicos aún de época posterior a la suya, la célula era meramente una cápsula gelatinosa y mucilaginosa insignificante, hasta que del microscopio óptico se avanzó al microscopio electrónico. Con el microscopio óptico se podía lograr una ampliación de unos 2000 diámetros, mientras que con el microscopio electrónico es posible una ampliación de más de 500.000 diámetros. Este salto tan grande en el poder de ampliación permitió enfocar hacia el interior de la célula, esa caja negra en la época de Darwin, e investigar de qué estaba hecha. ¿Qué encontraron? Prácticamente otras cajas negras, pero más pequeñas. Después de decenas de años de investigación, se ha descubierto dentro de la célula un intrincado y exquisito universo en miniatura, algo de lo cual ninguna mente brillante podría haber vaticinado. Una célula tiene un funcionamiento interno parecido al de una gran ciudad. Tiene una muralla que la rodea completamente, le da forma y la separa de otras células. Es la membrana celular. Pero esta no es una muralla pasiva, inerte, sino que es una barrera de permeabilidad selectiva. La membrana tiene unos poros a través de los cuales selecciona qué sustancias químicas, nutrientes, tendrán entrada al interior de la célula y cuáles no podrán entrar. Por supuesto, asombrosamente, la célula permite el acceso solo a las sustancias que le son útiles. En este momento vamos a una pausa musical. Ya regresamos, quédense con nosotros. En breve, más de Evolución versus Creación. Quiero que abrigues hoy mi ser, levanta tu escudo sobre mí, renuévame, Señor, con tu rostro en mi mente dormí, soñando la alegría de volverte a ver. Eres mi esperanza, mi castillo protector. Cúbreme con las plumas de tus alas de amor. Es tu sombra mi seguridad. Es tu sombra mi felicidad. Mi alegría eterna eres tú. Con tu escudo me das vida.
tu rostro mirarás, con tu amor me guiarás. Solo tengo que aguardar la esperanza que hoy me das. Sé que un día tú vendrás y con tu amor nos salvarás. Eres mi esperanza, mi castillo protector. Cúbreme con las plumas de tus alas de amor. Es tu sombra mi seguridad. Es tu sombra mi felicidad. Mi alegría eterna eres tú. Con tu escudo me das vida para decir a todos que la luz del amor eres tú, Señor. Eres tú. Evolución versus creación. Estamos de vuelta en su programa Evolución versus Creación. Estamos hablando sobre el tema de la célula. ¿La maravillosa célula apareció por casualidad o por diseño? Les habla Hugo García. Dentro de la ciudad en miniatura que es la célula, se encuentran también unas unidades que son los aparatos generadores de energía. Son las mitocondrias. En una célula puede haber centenares de mitocondrias y suelen tener forma de salchicha. Son como baterías alcalinas y almacenan energía en forma de una sustancia química llamada ATP o adenosina trifosfato. A medida que la célula necesita energía para funcionar, las mitocondrias le proporcionan el ATP almacenado en ellas. Así como en una ciudad hay fábricas o industrias de producción, en la célula también hay unidades de producción, los ribosomas. Estos son unos gránulos muy pequeños y en su interior se fabrican proteínas para uso interno de la célula y también para enviar al exterior de la misma. Los minúsculos ribosomas son muy numerosos, encontrándose en cantidades de centenas de miles a millones en una sola célula. En toda ciudad debe haber unidades de recolección y de reciclado de desechos. En la célula, los lisosomas cumplen esta función. Los lisosomas contienen varias enzimas que pueden digerir casi todas las moléculas biológicas. Las moléculas en la célula que ya cumplieron su función son llevadas a los lisosomas para ser divididas o seccionadas en partes más pequeñas que luego serán recicladas para armar otras moléculas grandes. De esta manera, los desechos moleculares no se acumulan. Por cierto, hay una enfermedad relacionada con la incapacidad de los lisosomas de efectuar su función de reciclaje molecular. Es la enfermedad de mucolipidosis tipo 2. Los niños que sufren esta enfermedad congénita tienen retraso tanto en el crecimiento como en el desarrollo mental y normalmente no llegan a su 7º cumpleaños. La causa de este mal estriba en que las enzimas que digieren a las moléculas no son llevadas correctamente a los lisosomas y estos no pueden cumplir con su función. Como resultado, los desechos moleculares se acumulan en las células y por consiguiente, éstas no funcionan adecuadamente
ocasionando eventualmente la muerte del niño. La enfermedad de mucolipidosis tipo 2 nos muestra la importancia que tiene la célula y el correcto funcionamiento de la misma. La cajita negra que Charles Darwin suponía era insignificante y simple, esto es, la célula, se ha convertido por su enorme complejidad en un obstáculo gigantesco para la credibilidad en su teoría de la evolución. En la célula encontramos lo que en una ciudad es el poder central, la sede del gobierno. Nos referimos al núcleo. Allí se encuentran los cromosomas, los cuales contienen la información que determina todas las actividades de la célula, más la información necesaria para construir una célula nueva. De hecho, mediante la información contenida en el núcleo, la célula efectúa una división celular y se convierte en dos células idénticas, gemelas. Estas células hijas pueden, a su vez, dividirse cada una en dos, y éstas nuevamente pueden experimentar la misma división. Mediante este proceso de división, las células hijas son réplicas exactas de la célula madre, y por lo tanto al proceso se le llama replicación. Hemos comparado el funcionamiento de la célula al funcionamiento de una ciudad para tener una idea de la complejidad de cómo funciona esa minúscula partícula de la vida. Pero la célula va mucho más allá, porque ¿qué ciudad puede hacer una réplica de sí misma? Esta idea resulta un tanto extraña. Lo cierto es que una ciudad, para ser duplicada, requeriría muchos años de arduo trabajo e involucraría a una cantidad descomunal de personas. Sin embargo, a pesar de que la división celular es tan compleja, en algunos casos, tal proceso dura menos de media hora. Ciertamente, la complejidad celular es una realidad que ha dejado boquiabiertos a los científicos. Es sorprendente que una partícula tan pequeña tenga la capacidad de efectuar constantemente los más extraordinarios y complejos procesos de fabricación, almacenamiento, reparación, transporte, comunicación, administración, producción de energía, vigilancia, eliminación de desechos, producción de alimentos, regulación de alimentos y reproducción. Para coronar la alta complejidad de la célula, debemos mencionar que las instrucciones en el ADN contenido en el núcleo de la célula son tan numerosas que podrían llenar 1000 libros de 1000 páginas cada uno. Seguramente ya hemos oído hablar bastante sobre el ADN y el código genético. Esto es, con toda seguridad, la guinda sobre el pastel de la complejidad celular. Si ya los órganos dentro de la célula, tales como membrana, ribosomas, lisosomas, mitocondrias, etcétera, indican una gran complejidad de funcionamiento, la existencia del código genético en el núcleo hace aún más complicada la explicación evolucionista de que la casualidad fue el origen de la célula y de la vida. Si la célula fuese un simple glóbulo de protoplasma, como se creía en la época de Charles Darwin, aseverar que la casualidad fue su origen podría merecer algo de credibilidad. Pero hoy en día, sabiendo de su funcionamiento tan intrincado y complejo, creer que se formó por mera casualidad resulta algo absurdo. Las palabras de un laureado con el Premio Nobel en Química, el Dr. Harold Urey, son muy apropiadas para este caso. Él dijo: todos los que estudiamos acerca del origen de la vida, encontramos que mientras más lo escrutamos, más percibimos que es demasiado complejo para haber evolucionado. Nosotros creemos, como un artículo de fe, que la vida evolucionó de la materia inanimada en este planeta, solo que su complejidad es tan grande que nos cuesta imaginarnos que en realidad ocurrió. Estas palabras de un gran científico, Harold Urey, equivalen a reconocer la improbabilidad de que la casualidad haya creado el funcionamiento de la célula y el fundamento de la vida.
De manera pues que la gran complejidad de ese universo en miniatura, la célula, presente en todos los seres vivos, es evidencia de que no pudo haberse originado por evolución. La intrincada célula es apenas una entre un sinnúmero de evidencias que apuntan hacia el creacionismo, hacia el hecho de que la vida y el universo fueron creados por un agente inteligente, el Dios en quien creemos y en quien confiamos. Esperamos que estudios como este abran los ojos de la sociedad hacia la falacia del evolucionismo. Los adherentes de la teoría de la evolución confunden la microevolución con la macroevolución. En vista de que se observan variaciones en las especies, lo que se denomina microevolución, el evolucionismo presume, erróneamente, que la macroevolución es posible, que una especie se puede convertir en otra, por ejemplo, que de los monos pueda surgir la especie humana, y suponen además que de la materia inerte de manera casual surgieron la célula y la vida. Amigos oyentes, una fracción cada vez mayor de científicos está entendiendo que estamos aquí en este planeta único, no por una casualidad del destino, que acompañamos a millones de especies vivientes en este globo terráqueo, no por causa de la fuerza ciega de la evolución, sino porque somos producto de una planificación esmerada, de un diseño inteligente, tal como se observa en la naturaleza cuando la escudriñamos. Para despedirnos, citamos las palabras que se encuentran en las Sagradas Escrituras, en el Salmo 124, versículo 8. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que nuestro gran Creador bendiga a cada uno de ustedes. Hasta nuestro próximo programa. Les habló Hugo García. Grandes verdades de la ciencia a la luz de las Sagradas Escrituras. Para mayor información o reportar tu sintonía, escríbenos a elcreacionismo@gmail.com. Con gusto recibiremos su comunicación. Hasta un nuevo capítulo en Evolución versus Creación.